buenos días para todos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Y ahí en el lugar donde usted está, le voy a pedir que cierre sus ojos y que oremos. Padre bueno, te damos gracias, porque tú eres un Dios santo. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas. Limpia nuestro corazón de cualquier cosa que no sea de tu agrado y dispón, Señor, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro espíritu para poder escuchar tu palabra y aprender a través de esta prédica cómo quieres tú que caminemos en fe contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta mañana quiero que estemos conversando un poquito acerca de lo que es la fe, lo que es caminar en fe con el Señor, lo que es creer, que aunque son conceptos parecidos, hay una diferencia. Y primero quisiera empezar diciendo que no es la fe. La fe no es un poder especial que nosotros tenemos para poder crear mi propio futuro, el que yo deseo y el que no anhelo. No es una varita mágica que yo puedo activar para cumplir mis metas, ¿sí? El diccionario bíblico define la fe como la gracia mediante la cual Dios capacita al ser humano para creer en Él y confiar en el futuro que Él ha determinado para ti y para mí. No el futuro que yo misma me he establecido, que es lo que nosotros a veces pensamos que es. Nosotros establecemos un camino, queremos una meta, queremos alcanzar algo y ahí entonces invitamos a Dios a caminar con nosotros. Pero las cosas son distintas. Dios es el que establece un camino para ti y para mí bajo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, aunque a veces a nosotros no nos parezca, y nosotros somos invitados entonces a caminar con Él. Esto significa entonces que la fe tiene su origen en Dios mismo y que es dada por Él. A veces muchas personas pueden decir, se quieren ir a estudiar a otra parte y dicen, yo tengo fe que me voy a ir a estudiar en enero a Alemania. Yo tengo fe que me voy a comprar esa casa que vi en el periódico. Yo tengo fe que me voy a casar con esa persona que conocí hace 2 semanas. Así no funciona la fe. Así estaríamos pensando en una fe que a la luz de la Biblia no existe y no es cierta. La Biblia dice que la fe es dada por Dios. Vamos a mirar en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe entonces es dada por Dios. Es un regalo que Dios nos da, una herramienta que Dios utiliza para capacitarnos y que nosotros aprendamos a confiar en Él. Profundicemos un poquito más en esto y vamos a avanzar unos libritos más adelante a Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. 3 palabritas aquí muy importantes. La primera, imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que no hay otra manera, que no existe otra posibilidad de agradar a Dios de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Segunda palabra importante, crea, creer que Dios existe y que Él tiene el poder para dar respuesta a tu necesidad. Y ese creer es un requisito, dice aquí, es necesario, es requisito para acercarse a Dios, creer que Él existe.
Y por último, que Él es galardoneador de los que le buscan. La tercera palabra importante aquí es buscar. Buscar implica acción. Buscar implica moverse, hacer algo al respecto de. Tenemos entonces que la fe es importante para agradar a Dios, es un requisito para poder hacerlo y implica que nosotros nos movamos a buscarlo. ¿Por qué esto es importante? Porque la Biblia dice en Santiago que los demonios también creen, y no solo creen, sino que tiemblan. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre ellos y nosotros? En que para poder tener fe hay que creer, sí, pero para creer tenemos que tener una acción, y esa acción es obedecer, que es algo que los demonios no hacen. O sea que cuando tú crees que Dios existe, cuando tú crees que lo que Él ha dicho en su palabra es verdad, entonces tú la obedeces, y la obedeces en fe confiando en que vas a recibir lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha dicho. Miremos arribita en Hebreos 11, el versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí podemos entender entonces que la fe tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con el futuro y tiene que ver con lo invisible. La certeza de lo que se espera hace referencia al futuro y a veces pensamos que el futuro es lejano. No, cuando yo tenga 80, cuando yo ya esté viejita, no. El futuro es en una hora, es en la noche, es mañana, es en un mes, en 2 años, a ese futuro. Y está relacionado también con lo invisible, con lo que estoy esperando, con lo que aún no he recibido. Contrario a lo que el mundo me dice. El mundo nos dice, hay que ver para creer. Mucha gente puede pensar, no, si Dios sana a mi hija, entonces yo voy a creer. Si Dios prospera y recupera mi negocio, yo voy a creer. Si Dios me sana de esta enfermedad que yo tengo, voy a creer. Pero la Biblia nos invita a que sea diferente. Cuando Jesús fue a la casa de Lázaro, Lázaro ya había muerto, y Jesús va para resucitar a Lázaro, hay una frase importante que Jesús dijo a la familia de Lázaro, y esa la encontramos en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 40. Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es totalmente diferente a lo que el mundo nos enseña. Para poder caminar en fe, tenemos entonces que creer. Ya vimos que es un requisito importante. Y segundo, tenemos que esperar, confiar en que veremos la gloria de Dios en nuestra vida. La fe entonces es esa herramienta que Dios utiliza para capacitar al cristiano, para capacitar al creyente, que somos nosotros los que creemos, para que caminemos confiados. Vamos a mirar este aspecto más profundo, lo de creer, en primer lugar, con un ejemplo. Y vamos a ir al libro de Marcos capítulo 5, y vamos a leer inicialmente del versículo 21 al 24. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pone las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban.
Aquí tenemos el relato de uno de los principales de la sinagoga, que es Jairo. Y Jairo tenía un problema que le puede pasar a cualquier persona, y es su hija enferma. Y no solo estaba enferma, sino que dice aquí la Biblia que también estaba agonizando y que se fue a buscar a Jesús. Se fue a buscarlo y cuando le encontró, dice el versículo 22, se postró a sus pies y le rogaba mucho. Esto es interesante porque unos días antes Jesús había estado en esa misma ciudad, en la sinagoga, y lo vemos allí en Marcos 3, y había sanado a un hombre que tenía la mano seca. Y esto trajo controversia dentro de la sinagoga porque lo hizo un día de reposo. Y dice allí en Marcos 3, en el versículo 6, que los fariseos, que estaban muy enojados con Jesús, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No sabemos si Jairo presenció esto o también participó en ese momento de murmurar contra Jesús para destruirlo. Pero lo que sí sabemos es que él tenía claro que Jesús era el único que tenía la respuesta, era el único que tenía el poder para sanar a su hija, porque él no solo había oído de Jesús, sino que también lo había visto hacerlo unos días atrás. Tuvo que dejar Jairo su orgullo a un lado, sus prejuicios a un lado, lo que me dicen los demás acerca de Jesús, todo lo tengo que dejar a un lado para ponerme en acción y creer en que este es el hombre que puede solucionar mi problema. Y para nosotros creer, este es el primer paso. Muchas veces tenemos que dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestras propias creencias, creencias sociales, culturales con las que hemos crecido en nuestro hogar. Tenemos a veces que dejarlas a un lado para permitirnos involucrar una nueva creencia de que Jesús era el que tenía el poder para poder darle la solución a su hija o alguna situación que tú y yo podamos estar atravesando. Jesús no es rencoroso. Jesús no le dijo, ay sí, yo me acuerdo de ti, tú estabas en la sinagoga, tú murmuraste contra mí o me viste allí y no hiciste nada. Sino que dice el versículo 24, fue pues con él. Esto significa que Jesús nunca rechaza a una persona que lo busca en quebrantamiento, que lo busca en humildad, reconociéndolo a él como el todo suficiente. Se fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Yo me imagino que Jairo agarró a Jesús y empezó, vamos rapidito, y abriéndose paso entre la gente, empujando, todo el mundo quería estar con Jesús y escucharlo, pero Jairo tenía afán porque su hija agonizaba. Y en medio de ese afán de Jairo aparece otro personaje en la historia, aparece una mujer que estaba enferma. Hacía 12 años, la Biblia dice que estaba enferma de un flujo de sangre, tenía una hemorragia que no mejoraba con nada, y esta mujer, también movida por su fe, porque ella creía que Jesús también la podía sanar, luchó entre la multitud, se movió, implicó acción, se movió para buscarlo y poder tocar su manto y ser sana. Y en medio de todo ese corre-corre de Jairo y de la mujer, esta mujer logra tocar el manto de Jesús. Y cuando eso sucede, Jesús se detiene y en el versículo 30, de ahí de Marcos 5, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de sí, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea, le ha dicho a Jairo, un momentico Jairo, vamos a parar aquí porque alguien me ha tocado y no voy a seguir caminando hasta que yo sepa quién me tocó. Usted se imagina el estrés y la ansiedad de Jairo.
Y Jesús no se movió de allí hasta que habló con sus discípulos, hasta que encontró quién era la mujer, hasta que habló con ella y mirando alrededor la encontró. Y le dice en el versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer cumplió con los requisitos. El primer requisito, buscó a Jesús. El segundo requisito, lo vimos en Hebreos 11:6, lo buscó creyendo. Y el tercer requisito, lo buscó en fe, confiando en que Él podía hacer algo por ella. Y como cumple los requisitos, tu fe te ha sanado. A veces nosotros podemos decir, no, pero yo obedezco, yo hago acción, yo hago todo lo que Dios me ha pedido hacer. Hago mi devocional, voy a la iglesia, ayudo a los pobres, tengo mi altar familiar en mi casa, leo la Biblia. Pero resulta que obedecer también implica otras cositas que no son tan agradables. Implica, por ejemplo, orar por tus enemigos. Implica perdonar a esas personas que te han hecho daño, aun cuando ellas aún no te hayan pedido disculpas. Implica honrar a tu padre y a tu madre, independiente de cómo ellos hayan sido contigo en la niñez o incluso si te han abandonado. Implica sujetarte a las autoridades, así de pronto tu jefe sea un hombre injusto, y orar por él. Esas cositas que no son tan agradables de hacer, también representan obediencia a Dios. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y cuando nosotros decimos que creemos en Dios, obedecemos en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta. Y seguimos confiando en que es Dios el que tiene el control, en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Volvamos a Marcos 5, versículo 35. Mientras él aún hablaba, aquí se refiere a Jesús. Imagínese el estrés de Jairo. ¿Usted no le ha pasado que a veces usted tiene afán, está apurada y hay una persona que habla y usted ya necesita irse, o usted quiere que esa persona me atienda y esa persona sigue hablando con esa tranquilidad, como que pasa el tiempo y nada? Pero ¿qué es lo que sucede allí? Otro paso importante, no nos gusta esperar. Todo lo queremos ya. Yo quiero que mi hijo se mejore ya, que mi matrimonio se recupere ya, que Dios me dé el empleo ya. No nos gusta esperar, pero Dios se toma su tiempo. Miremos un momentito Gálatas, sin perder Marcos. Gálatas capítulo 6, el versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo puedo tener una semilla de un árbol de manzana y la puedo plantar hoy, pero por más abono que yo le eche, por más agua, así le cante a la semilla, la cuide, me quede con ella, no voy a tener un árbol de manzanas mañana, porque eso toma tiempo, pero cuando él da fruto, es un árbol hermoso y es un árbol que es de bendición porque nos da para comer. Así son las cosas con Dios. A veces usted puede pensar, de pronto Jairo también lo pensó, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Jesús le contestó a esta mujer más rápido y a mí no? ¿Por qué a ella la sanó inmediatamente y a mí no? ¿Por qué Jesús no hizo con Jairo como lo hizo con un centurión en otra historia, que dice que con la palabra tuya no necesitas ni ir, y así fue? Jesús no fue, solo con la palabra la sanó. Porque Jesús tenía un propósito diferente. Tuvo un propósito para esta mujer y tenía un propósito diferente para Jairo. Quería que Jairo llegara un poquito más allá.
Y cuando nosotros vivimos situaciones difíciles o respuestas que todavía no son respondidas, si estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer, estamos obedeciendo, estamos caminando bajo su voluntad en su camino, no bajo el nuestro, tenemos que tener esa confianza de no desmayar, como dice Gálatas 6:9, de no desmayar porque a su tiempo segaremos. Cuando Dios diga, tú estás listo para recibir esa bendición, para tener la respuesta ahora sí en tus manos. Volvamos a Marcos 5, versículo 35. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Muy seguramente no era la noticia que Jairo quería escuchar. Tu hija ha muerto, como diciendo, ya, se acabó el tiempo. Y cuando nosotros estamos en este caminar con fe con Dios, también van a aparecer esos motivadores, pero no los motivadores a que continuemos creyendo, sino los motivadores a que dejemos de creer. A que digamos, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Para qué sigues orando por eso? ¿Para qué pierdes tiempo si el médico ya dijo que no había que hacer? ¿Para qué pierde tiempo en eso si el abogado dijo que eso se iba a perder? También hay unos desmotivadores que nos invitan a no seguir, a tirar la toalla, a desmayar. Pero cuando Jesús se dio cuenta que esto estaba sucediendo, porque con la noticia Jairo tiene que haber quedado destrozado, más los motivadores, más su monólogo interno que lo tendría que haber estado azotando, dice el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, Jesús inmediatamente reacciona, no pierde tiempo, inmediatamente reacciona y toma a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. El principal enemigo de nuestro caminar en fe con Dios, el principal enemigo, el que nos desmotiva en segundos, es el temor. Cuando nos llenamos de miedo y nuestro espíritu, lo hemos hablado en otras oportunidades, es cobarde, nuestro espíritu es débil y nosotros nos acobardamos con mucha facilidad y somos muy tentados a no seguir. Y sobre todo cuando las cosas no se dan rápido y a veces incluso hacemos oraciones que parecen de niño haciendo berrinche. Ay no, Señor, yo ya llevo una semana orando por mi jefe y él no cambia, yo no oro más por él. Ay no, Señor, yo ya llevo 6 meses amando a mi esposa como a vaso frágil, sujetándome a mi esposo a pesar de que él es incrédulo y yo no veo cambios. Haz lo que quieras con él. Ay, no, Señor, tú nada que me respondes y yo ya llevo orando por mis enemigos y antes la situación se ha puesto peor. Pero Dios te dice, cuando en esos momentos que tú quieres tirar la toalla, Jesús te toma de la mano y te dice, no temas, cree solamente. Acuérdate que el creer es un requisito necesario para poder caminar en fe. Cuando dejamos de creer, dejamos de caminar y nos quedamos estancados, porque el problema no avanza, el desierto no avanza, los que tenemos que avanzar somos nosotros. Y cuando dejamos de creer, dejamos de caminar. Sigue después en el versículo 38. Y vino, aquí está Jesús, a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y los que se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Esta es otra situación. Muchas veces,
Cuando nosotros caminamos en fe, cuando nosotros tomamos la decisión de creerle a Dios, de dejar nuestros prejuicios, de no hacer caso a los desmotivadores, eso también implica que se burlen de nosotros. A veces la fe te va a llevar a hacer el ridículo. ¿Por qué? Porque el río del mundo viene en esta dirección y las personas van en sus barquitos remando en esta dirección. Y tú y yo como creyentes vamos remando hacia allá. El mundo viene para acá y nosotros como creyentes vamos hacia el otro lado y vamos remando en dirección contraria, contra la corriente del mundo. Y de pronto, esos que van pasando a tu lado te pueden gritar cosas y decirte: para allá no es, estás equivocada, fanática, ilusa, ¿cómo sigues para allá? No es para allá. Pero usted sigue remando en su barca, porque tú no vas sola en esa barca. En esa barca también va Jesús. Él a veces va dormido y otras veces va de pie, deteniendo los mares, las tormentas, y los vientos le obedecen. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que te invita a ser diferente. Un Dios que te invita a seguir creyendo, a seguir confiando, a seguir remando y no desmayar. Dice el Salmo 27, en el versículo 13 y 14, aquí está hablando David, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo que David no desmayara? Samuel ya lo había él ungido como el próximo rey de Israel. Pero él no fue rey al otro día, sino que David fue perseguido por Saúl por más de 10 años. Y David tenía que esconderse en cuevas. ¿Y qué fue lo que lo motivó a seguir confiando en que esa promesa era para él? Dice: si no creyese que veré. Aquí otra vez se mezcla la fe. Él creyó que veré algo todavía que no había recibido. Recuerde que la fe tiene que ver con lo futuro y con lo invisible. ¿Qué es lo que te motiva a ti y a mí a no tirar la toalla, a no desmayarnos, a seguir adelante? Nuestra fe. Nuestra fe de que yo creo que veré la bondad de Jehová en mi familia, que veré la bondad de Jehová en mi matrimonio, que veré la bondad de Jehová en mi trabajo, en mi negocio, en mi iglesia, que veré la bondad de Jehová en mi ciudad. Eso es lo que a nosotros nos diferencia, es lo que nos hace creyentes. Dice el 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David también tuvo que esperar en su tiempo, al igual que Jairo. Jairo también tuvo que esperar, porque Jesús en Marcos 5, en el versículo 41, dice: y tomando Jesús la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. La niña iba a ser sana por Jesús, pero no en el tiempo que Jairo había determinado o que todos los demás creían, sino en el tiempo que Jesús había determinado. Caminar con fe entonces implica dejar tus prejuicios, tu orgullo y humillarse delante de Dios, independiente de lo que veas a tu alrededor, porque caminar por fe no es por vista. Segundo, esperar en Él, tomar aliento, y la forma de alentarnos, de tomar aliento,
es leyendo su palabra, es llamando a la cadena de oración a pedir apoyo, es llamando a otra persona y decirle, mira, necesito que ores por mí. Esa es la manera de fortalecernos para no desmayar, no desistir, así aparezcan algunos motivadores o a veces tu propia mente invitándote a tirar la toalla y a no seguir adelante. Soportar incluso las burlas, porque personas que no son cristianas pueden pensar que todo lo que tú dices y lo que haces es locura, pero para Dios no, porque Dios, lo vimos en Hebreos 11:6, es galardonador de los que le buscan de esa manera, de los que le obedecen, de los que confían en Él a ciegas, de los que saben que Dios no es mentiroso y que Él va a cumplir lo que ha dicho en tu vida y en mi vida. Remar contra la corriente. No te olvides que Cristo también va en tu barca. ¿Por qué podemos tener toda esta confianza y esta tranquilidad? La respuesta está en Romanos capítulo 8, el versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, los problemas que vivimos a diario, angustia, persecución, muchas veces la misma familia es acusadora contra uno, hambre o desnudez o peligro o espada, incluso si estás en peligro de muerte. Dice el versículo 37 de Romanos 8. Antes, en todas estas cosas, en todas estas que acabamos de mencionar, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sigue Pablo, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, estoy seguro, ni siquiera medio lo creo, estoy convencido, tengo la certeza absoluta de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, mire lo que estamos viviendo hoy en día, ni lo porvenir, ahora sí que menos lo sabemos, ni lo alto ni lo profundo, y por si se me olvidó algo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este caminar en fe, queridos hermanos, queridas hermanas, es un caminar a ciegas, pero tampoco es sin saber a dónde voy o qué va a pasar, porque estamos confiados en que el que nos va llevando, el que nos va guiando, nos ama y quiere lo mejor para nosotros y tiene pensamientos de bien para ti y para mí. No nos va a llevar a un camino de perdición, no se va a gozar viéndonos en problemas. Jesús dijo en el sermón de las bienaventuranzas, dijo, mirad las aves, que no se preocupan qué van a comer o qué se van a vestir, dónde van a dormir. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Caminar en fe implica que nos acercamos a Dios creyendo, y porque creemos, obedecemos. Y obedecemos porque tenemos fe en el que está guiando nuestra vida, nos ama y nunca nos desamparará, nunca nos dejará. Esto hace que nosotros tengamos una visión diferente de la vida y que veamos los problemas y las angustias y la vida y la muerte de una manera distinta. No lo vemos como un ataque, no lo vemos como un castigo, sino que lo vemos como una herramienta en donde Dios permite cosas en nuestra vida, pero Él quiere capacitarte. En todo, dice la Biblia, en cualquier situación en la que tú estás viviendo, la Biblia te asegura, si eres hijo de Dios, eres más que vencedor.
Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, porque tú eres un Dios de amor. La Biblia dice que tú eres amor y que con amor eterno tú nos has amado y entregaste a tu Hijo Jesucristo por nuestra vida, para que nosotros formáramos parte de tu familia. Gracias, Señor, por las tribulaciones que estamos viviendo. Gracias, Señor, por los problemas que estamos atravesando, porque sabemos que en todo esto tú nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado y que en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que caminar en fe contigo nos permite poder cosechar en su tiempo. Gracias, Dios, por permitirnos escuchar tu palabra y aprender de ella y continuar adelante, fortaleciéndonos unos a otros para no desmayar, porque sabemos que veremos tu bondad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y decimos, gloria a Dios.